A esta sesión, cuyo tema es ventajas de la aplicación del esquema de vacunación IPV-DPT a celular a los 4 años, impartida por el doctor César Adrián Martínez Longoria, de quien me voy a permitir leerles un resumen del boceto o un boceto del resumen de su currículum corto, porque son muchas hojas las que trae el doctor. El doctor César Adrián Martínez Longoria es pediatra infectólogo, estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Tiene su especialidad de infectología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. Realizó una rotación en la sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Pediatría del Texas Children's Hospital y Baylor College of Medicine en Houston. Es profesor clínico y profesor adjunto de infectopediatría del Departamento de Especialidades Médicas de la Escuela Nacional de Medicina del TEC de Monterrey, profesor de la Cátedra de Microbiología de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Pertenece al cuerpo médico del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey y es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Suiz, aquí mismo en Monterrey. Es miembro de muchas asociaciones pediátricas y de infectología, como la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro del Grupo de Líderes de Opinión Especialistas en Neumococo, socio numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro fundador del Colegio de Infectología de Nuevo León, miembro del Pediatric Infectious Disease Society y académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor, le agradecemos mucho su colaboración y su presencia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias al colegio y al comité por la invitación nuevamente a estar acá. Y gracias a ustedes por estar acá y por escucharme. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sencillo, entre comillas, y como que un tema muy dirigido. Probablemente si quitáramos todo el rollo, a lo mejor en 15 minutos les daría toda la información que necesitamos saber. Sin embargo, vamos a hacerlo un poquito más productivo y les voy a ir dando información para saber cómo llegamos a la determinación de la ventaja de esta nueva vacuna o de esta vacuna. Y adicionalmente les voy a dar una idea de vacunación que pudiéramos aplicar en Monterrey, que es una idea que ya hace 3, 4 años ya la habíamos propuesto, a lo mejor en grupos más pequeños y la estuvimos compartiendo. Sin embargo, con este advenimiento de vacunas combinadas nuevas se modificó un poquito y a ver qué tal les parece. Y ustedes ya me van diciendo a ver qué tal. Y bueno, esta es la diapositiva de conflicto de intereses, de los apoyos remunerados y no remunerados. Y esta es la agenda, bastante sencilla. Antecedentes, evidencia de efectividad de las vacunas y de la utilidad de las mismas, actualidades, la propuesta de vacunación que les traigo y las conclusiones. Y bueno, vamos a empezar con los antecedentes. Esta es la propuesta anterior, si ustedes ven en la parte de abajo, es de agosto del 2007. Esa propuesta de vacunación es un trabajo que hicimos hace unos años, tomando en cuenta todos los aspectos relacionados con la vacunación que pudiéramos o que podríamos aplicar aquí en Monterrey, en virtud de las recomendaciones del Esquema Nacional de Vacunación, tomar las particularidades más importantes del esquema de Estados Unidos y a la vez cuadrar todas las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país para poder saber qué es lo que podemos hacer con
nuestro esquema, qué es lo mejor que podemos hacer. Eso se propuso hace unos años, algunos de ustedes tuvieron acceso a esto en algunas de las charlas que me tocó darles, y particularmente el día de hoy vamos a hablar específicamente de esto. Lo que tiene que ver con la vacuna pentavalente, hexavalente, tetravalente, DPT en combinación con la vacuna de poliomielitis a una edad mayor. Toda esta información está basada, como ya les comenté, en el esquema de vacunación, primero en el 2009, después los cambios que hubo en el esquema de vacunación del 2014, que es el que actualmente está vigente, y si ustedes se dan cuenta, ha cambiado en los últimos 5 o 6 años, ha ido cambiando con la disponibilidad de vacunas hexavalentes ya en el sector salud, el cambio ahí de vacuna rotavirus ha estado brincando de una a otra, y otras particularidades que no es el foro. Y lo que comentábamos, vamos a tocar particularmente esta área del Esquema Nacional de Vacunación. Este es el esquema de vacunación de Estados Unidos de este primer semestre del 2020, y también lo mismo, vamos a platicar particularmente de esto, y aquí ya empieza a tomar cierta importancia algunos puntos. El primero, la vacuna de DPT. Vean ustedes que, al igual que nosotros, ameritan 5 dosis de la vacuna de DPT. Nosotros tenemos vacunas combinadas, que es la vacuna pentavalente, hexavalente. Sin embargo, la idea es aplicar esta triada de DPT en 5 dosis, que vamos a desglosar un poquito más adelante, y vean la aplicación de la vacuna de poliomielitis. Aquí radica, así como que el centro de toda la charla del día de hoy. La vacuna de poliomielitis amerita 4 dosis. 4 dosis con la posibilidad de que sean 5 dosis, y es lo que vamos a estar hablando, y es algo que vamos a tocar más adelante. Una asociación mexicana, yo creo que todos la conocen, la Asociación Mexicana de Vacunología. El esquema más reciente que ellos tienen publicados en su página es del 2018, y también aplica lo mismo que ya hemos comentado, y ellos tienen la aplicación de DPT en 5 dosis, como muy similar prácticamente igual al esquema de Estados Unidos y al mexicano, y el esquema de vacuna de poliomielitis, 5 dosis también. Al igual, el esquema de Estados Unidos refieren 4 dosis, el esquema que se recomienda por parte del MB son 5 dosis, el esquema del sector salud son 4 dosis, entonces, ¿qué hacer? ¿Ponemos 4, ponemos 5? ¿Por qué hay que poner? Usamos OPV, es la idea de hoy. Estos son todos los patógenos que tenemos disponibles. Para los que tenemos disponibles una vacuna, el único que falta ahí es dengue. Hay vacuna de dengue que ya está disponible, como todos sabemos. Sin embargo, en este esquema todavía no salía ese. Vacuna de anthrax, vacuna de cólera, vacuna de hepatitis C y vacuna de fiebre por garrapatas o encefalitis por garrapatas, así como encefalitis japonesa. No son enfermedades de la ciudad, no son enfermedades del país, no hay vacuna disponible, pues no vamos a hablar nada de eso, ¿no? Después vienen vacuna de tuberculosis, que está contemplada en la cartilla, y después viene esta combinación de 6 antígenos, que es difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza tipo B, y poliomielitis, englobadas en la vacuna hexavalente. Después viene también la vacuna de rotavirus, la vacuna de neumococo, la vacuna gripal, la vacuna de influenza, que también están consideradas en nuestra cartilla, y después viene la triple viral después al año, sarampión, papera, rubiola, y la de más reciente ingreso a nuestro esquema nacional, que es la vacuna del virus del papiloma. Todas estas vacunas, todos estos antígenos que están marcados de color morado-azul, son antígenos que están considerados en nuestra cartilla y que se aplican. Después vienen vacunas en situaciones especiales como la vacuna rabia y fiebre amarilla, que sí hay disponible en México, pero no se aplican más que, como ya comenté, en ciertas situaciones. Y otras 4 vacunas, que es meningocócica, hepatitis A, fiebre tifoidea y... no lo alcanzo a ver. Varicela, perdón. Varicela y herpes zóster, que son vacunas que no están incluidas todavía en el sector salud, en el esquema de vacunación, pero son vacunas que tenemos disponibles. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son pocos los antígenos, son pocas las vacunas con las que podemos manejar para nuestros pacientes. Le agregamos un poquito más de complicaciones. Hay varias vacunas de gripe o de influenza, hay varias vacunas de neumococo, hay varias vacunas también de rotavirus, que la decisión de una u otra pues tiene ciertas particularidades.
¿Tengo que aplicar todas las vacunas? Es una de las preguntas que de repente se hace. No está muy dirigido esto a la plática de hoy, pero particularmente la idea es, vean, para tomar la decisión de aplicar una vacuna tiene que ver con la incidencia de la enfermedad para la cual se va a aplicar esa vacuna y tiene que ver con la gravedad, la intensidad que produce o el impacto que produce la enfermedad. Hay vacunas de baja incidencia, hay enfermedades de baja incidencia como poliomielitis o fiebre amarilla, pero de alto impacto. Matan mucho o crean mucha discapacidad y por lo tanto no podemos comparar o hacer, meter en la misma medición para aplicar una vacuna que tiene mucha incidencia como influenza. ¿Sí? Vemos muchos pacientes con influenza, pero matan relativamente pocos o tienen una letalidad mucho más baja que lo que tiene poliomielitis. Entonces, la manera de medir las vacunas para ingresarla o no, para decidir su aplicación o no, tienen que ser distintas. No podemos decir, influenza mató 50,000 personas, entonces sí, pero polio pues, no ha matado ninguna persona en los últimos años en México, pues ya no hay que aplicarla, ¿no? Que a veces ese es el pensamiento, tal vez no de nosotros, los pediatras que somos los vacunólogos por excelencia, pero las nuevas generaciones, los nuevos padres de familia que nunca en su vida han visto polio, que no saben lo que son estas enfermedades, pues de repente nos cuestionan eso. ¿Para qué seguir aplicando estas vacunas si ya no existe la enfermedad? Evidencia de efectividad. La historia de la vacunación en México empezó en el siglo XIX, en donde se instauró el primer centro, se inauguró el primer centro vacunal y se inició el registro de las acciones de vacunación. En 1926, con el doctor Francisco Balmis, que yo creo que todos tenemos algo de idea de quién fue él. Después, en los años 20, por decreto presidencial, se hace obligatoria la vacuna contra la viruela. Recuerden que la viruela es la primera enfermedad infecciosa que fue erradicada del mundo con la aplicación de vacunas. En los años 20 y después la vacuna de la viruela, después vean, difteria y tosferina desde 1948, el año del siglo pasado, estamos aplicando vacuna en nuestro país, ¿sí? Y todavía seguimos viendo casos de tosferina y tenemos más de 50, 60 años de aplicar vacuna y seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Ahorita vamos a platicar sobre eso. Vacuna de BCG, que ha creado bastante polémica en algunos círculos, aplicar o no aplicar vacuna de BCG. Y después en el 54 se ingresan estas vacunas combinadas. La DPT, difteria, tosferina, tétanos y la vacuna de tétanos solo. Después vienen las vacunas de polio, tanto la IPV como la OPV, sarampión en los años 70, y después empieza toda esta programación de semanas de vacunación y de semanas para abarcar o cubrir la mayor cantidad de población posible en estas semanas con la aplicación de vacunas, que todas estas campañas se fueron perfeccionando con el transcurso del tiempo hasta los años 90, que es cuando ya las campañas de vacunación prácticamente son campañas bien dirigidas, bien montadas, y que ya tienen metas muy específicas. En 1990 la meta era tener coberturas arriba del 90% en menores de un año. Acuérdense de este dato, desde los años 90 queremos tener coberturas mayores del 90% de todas las vacunas en menores de un año, 90%. Ahorita vamos a ver lo real en la actualidad. Y queríamos eliminar el tétanos neonatal en 1995, eso todavía está difícil. Erradicar la poliomielitis en el 2000, que eso ya en México pasó incluso desde antes, y reducir la mortalidad, la morbilidad por sarampión en el 95%, que eso sí se consiguió y se sigue consiguiendo, pero pues ahí está el fantasma de la reemergencia de sarampión en otros países y bueno, esta es la historia de la vacunación. Estas son enfermedades que algunas de estas, yo creo que la mayoría no alcanzamos a ver. Yo nunca he visto un caso de difteria, nunca he visto un caso de polio. Tengo amigos que tienen secuelas de polio, pero nunca me tocó ver un caso de polio. Y más o menos sabiendo, ¿viste difteria, viste polio? No, pues más o menos tiene cierta edad, ¿no? Porque los que ya vieron esto, que por aquí hay varios, pues a lo mejor tienen cierta edad. Entonces, pero los más jóvenes o los más nuevecitos, los que van saliendo de la residencia, pues probablemente a lo mejor varicela han visto bastantitos casos y bastantitos son a lo mejor 10 o 20 casos de varicela. Y tú dices, sí, hay que aplicar vacuna de varicela, pero polio ni por aquí, difteria, no van a ver una difteria menos que se va en Europa o a África. A lo que voy con esto es de que hay enfermedades que están casi erradicadas o prácticamente ya están erradicadas del mundo,
Pero ese éxito que han tenido las vacunas es también un problema importante porque las hace víctimas de sí mismas. Es decir, una vacuna que erradica la polio hace que ya no veamos polio y por lo tanto la gente ya no se quiere aplicar vacuna de polio. Y lo que va a pasar es que va a reemerger polio o sarampión, ¿sí? Y hay enfermedades que nunca vamos a erradicar. Tétanos es una enfermedad no erradicable por la manera en que se transmite y en que se presenta. Esto es lo que les comentaba. El último caso de poliomielitis en nuestro país fue en 1990 en Tomatlán, Jalisco, y el último caso de difteria en 1991 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, a mí no me ha tocado ver ningún caso de difteria. De repente lo sospechas o los ves, pero bueno. Entonces, las vacunas de las que vamos a hablar hoy es desde los años 90, ya tenemos 30 años que no vemos un caso en México de enfermedad por que protegen estas vacunas. Entonces, hay que seguir aplicando las vacunas. ¿Cómo convencer a nuestros pacientes sobre eso? Esto sí es algo que vemos todos los días y yo creo que si hacemos una encuesta aquí, todos hemos visto y todos podemos tener nuestra serie de casos de síndrome coqueluchoide o coqueluche, tosferina, que incluso mucho más robusto de los datos que yo les muestro aquí, 17 pacientes que encontramos cuando yo trabajaba en el universitario, o esto. En el 2014 publicamos un caso aquí en la localidad de tétanos generalizado en una niña que tenía maltrato por omisión, una niña abandonada en un orfanato que tuvo una lesión en el dedo y esta niña empezó con contracciones y con contracturas musculares, lo que llevó a pensar en un probable tétanos, pero tétanos, ¿quién piensa en tétanos? Bueno, terminó siendo un tétanos este caso hace 5 o 6 años aquí en la localidad, y junto con este caso que alcanzamos a publicar hubo otro caso de un adulto que también fue tétanos localizado, pero no se publicó, ¿sí? Entonces sigue habiendo tétanos, sigue habiendo y va a seguir habiendo. Y después encontramos esto. Con todas estas ventajas y todas estas virtudes que se aluden a las vacunas, la erradicación de enfermedades, la disminución de mortalidad y morbilidad, sigue ocurriendo esto. Las coberturas en el mejor de los casos a nivel mundial alcanzan 80%, ¿sí? La línea superior es la cobertura para DPT, que vean que en los últimos 10 años prácticamente fue subiendo, llegó alrededor del 80, 85 y se quedó ahí. Y ya no ha avanzado más la cobertura de EPT, no hemos podido mejorar la cobertura de EPT. 80, ¿qué les parece? ¿Les parece alto, bajo, moderado? ¿Qué les parece? Bajo, ¿no? Nosotros aquí nos propusimos en los 90 tener una cobertura del 90%, del 90-95% más. Bueno, 80% a nivel mundial, 85% a nivel mundial da la impresión de que es una cobertura baja, ¿no? Y obviamente tiene que ver con muchas cuestiones económicas y sociales en los diversos países. Esta es otra manera de ver la misma información, pero desglosada por país. Y vean, estos 3 países, todos ellos tienen coberturas por debajo del 80, del 90% para DPT, pero particularmente estos 3 países, Nigeria, Afganistán y Pakistán, los que están de color amarillo, son países donde la polio sigue siendo endémica, ¿sí? Sigue habiendo poliomielitis en estos 3 países, no hemos podido erradicar la polio, sí hemos tenido grandes avances, pero estos 3 países siguen siendo el foco rojo mundial, en donde puede a partir de estos países brotar nuevamente, ¿sí? Aunque en otros países también hay otras situaciones, y vemos americanos, vemos Haití en el Caribe, y vemos Brasil, que tienen también cierto problema con las coberturas. Brasil, en esta diapositiva, creo que es en la siguiente, no, sí, aquí está. Brasil es un país que tiene problemas por la cobertura debido a la complejidad que representa todo el país, el norte, el sur, el Amazonas, la frontera con Colombia, la frontera donde hay paso de inmigrantes y todo esto. Entonces lo hace un país demasiado complejo en donde las coberturas son relativamente bajas, o las podríamos considerar bajas. Vean, Brasil está alrededor del 80%. Todo el mundo decimos, 80% es bien poquito. En México estamos mucho más, aguanten. Esta es otra manera de ver la información. Volvemos a lo mismo, la cobertura de DPT está por los 80s, y vean esta línea que es casi vertical, que empieza a partir del 2015-2016, que es esta acá, es IPV, ¿sí? La vacunación de IPV a partir del año 2015
en todo el mundo empezó a aumentar, empezó a crecer. Y es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para todos los países, en donde tienes que empezar a aplicarlo. Todos los países deben de empezar a aplicar IPV, polio inactivada, que es la SALC, o la vacuna intramuscular de polio, y tienen que empezar a quitar, si no es que para estas fechas ya debieron de haber quitado la mayoría de los países la OPV, la vacuna Sabin. ¿Sí? Esa es una estrategia mundial y les voy a explicar por qué tenemos que hacer eso y por qué la información que les voy a dar relacionada con esta vacuna tetravalente tiene que ver con esta información. Pero ven el aumento tan importante que ha tenido el progreso de esta vacuna. ¿Realmente funcionan las vacunas? Sí, sí funcionan las vacunas. En Estados Unidos, en 1900, en los años 900 y después en los años 2000, vemos este progreso y vean cómo todos esos círculos enormes, uno de ellos es sarampión, han ido disminuyendo importantemente, pero hay círculos que siguen estando grandes, ¿no? Como el de pertussis. Pertussis sigue teniendo problema y ahorita en esta diapositiva se ven mejor. Esta es una gráfica bien padre que fue publicada en una revista de divulgación, no científica realmente, aunque se llama Science. Esta es una revista más de divulgación y vean y pongamos atención a esto. Esta línea de aquí es desde los primeros años del siglo pasado hasta los últimos años recientes y vean los círculos de color marrón o amarillo, es el año en el que empezó a estar disponible la vacuna. Entonces vean ustedes cómo con polio empiezan a lo mejor no alcanzan a ver por atrás, hasta atrás, pero vean que con polio en los años, en 1900, a principios del siglo pasado, había una gran cantidad de casos y prácticamente desaparecieron. Son muy pocos los casos que ya no se representan acá. Después nos vamos también con otra enfermedad como difteria, también algunos casos y prácticamente desapareció difteria. Vean, por acá está sarampión, por acá están otras enfermedades, pero vean esta. Esta es pertussis. Pertussis había un montón de casos. En los años 40 del siglo pasado está disponible la vacuna, disminuyeron y casi desaparecieron y boom, otra vez crecieron. Y ahorita pertussis es un problema internacional, es un problema mundial, la reemergencia de pertussis. ¿Por qué está reemergiendo pertussis? Ahorita también vamos a platicar de esto. Y llegamos a las coberturas mexicanas. Este es un estudio que es un trabajo que hicieron basado en la encuesta de Ensanud. Las encuestas de Ensanud son encuestas que se hacen cada cierto tiempo y evalúan por medio de encuesta, como su nombre lo dice, evalúan el grado de enfermedad o la cobertura de vacunas o el acceso a los servicios de salud de la población en general. Y este estudio se hizo en base a los datos que Ensanud tiene publicados y vean que los niños menores de 1 año tienen cobertura completa de vacunas del 51%. 51.7%. Esto es por encuesta, ¿sí? La encuesta en Ensanud lo que hace es de que van a las casas y le preguntan, oye, ¿tu niño está vacunado? ¿Qué edad tiene tu niño? 1 año. ¿Tiene todas las vacunas? No, no tiene todas las vacunas. Ok, ya no tiene cobertura. Y la complementaria de esta encuesta es, bueno, préstame la cartilla, ¿sí? Y hacen un comparativo de lo que contestan los familiares con lo que ven realmente en la cartilla y hacen un promedio, ¿no? Entonces, las coberturas para 1 año son del 51.7%, ¿sí? Cobertura para vacuna pentavalente en niños de 1 año, es decir, en 1 año que deben de tener 3 dosis de vacuna pentavalente, solamente es del 67-68%. A nivel internacional, les decía que estábamos en 80-85%, pero estos son datos de México. Probablemente, es muy probable que todos sus pacientes tengan bastante buenas coberturas, ¿sí? Pero todos sus pacientes, todos nuestros pacientes, que estoy seguro que tenemos buenas coberturas con ellos, conviven con pacientes que tienen malas coberturas, ¿sí? ¿Qué obliga esto? Obliga a seguir vacunando. Los que no están bien cubiertos, los que no están bien vacunados, se protegen por esa inmunidad de rebaño que generan la gran mayoría de las vacunas. Cobertura de los 12 a los 23 meses del 54%, vacuna pentavalente 87%. ¿Por qué aumentó? Porque ya el niño después del año en donde, se te pasó la vacuna de los 6 meses, pero ya tienes 1 año y medio, pues déjame te la pongo. Y ahí ya aumentas la cobertura, ¿sí? Es así como funciona esto, por eso los números se ven así medios raros en ese sentido. Hay otras coberturas de otras vacunas que no voy a entrar en detalle. De 2 años a 3 años, 63%. La vacuna pentavalente ya aumenta el 93%. ¿Qué quiere decir esto?
gran parte de nuestros pacientes se retrasa la aplicación de la vacuna. Y se retrasa por varias razones. Una, pues porque no se las aplicamos en el momento por falsas indicaciones o erróneas indicaciones de dilatar la aplicación de la vacuna. Está enfermo, tiene una enfermedad leve, no lo vacunes hasta que venga después, ¿sí? Y se va perdiendo esas oportunidades. Esa es una. La otra es la disponibilidad de vacunas. Todos estamos conscientes de que en los últimos años una u otra vacuna ha estado en escasez o ha estado disminuyendo la administración de las mismas en relación porque no están disponibles constantemente, ¿no? Entonces, eso es lo que genera estas disminuciones. Y vacuna pentavalente de 18 a 23 meses, alrededor del 60%. Esta es una manera más visual de ver esto. Vean que los niños de 6 a 11 meses, la vacuna OPV, ¿sí?, tiene una cobertura solamente del 15 al 20%. Entre 6 a 11 meses, en donde ya deberían, estamos hablando de coberturas completas, las 3 dosis de OPV que debe tener un niño de 6 a 11 meses. ¿Por qué? Porque se retrasan las dosis y conforme va creciendo el niño se van consiguiendo coberturas mejores, pero las coberturas se están rayando en promedio entre el 50 y el 70% en nuestros pacientes, ¿sí? Estos son datos oficiales de la encuesta ENSANUD del 2016. La siguiente encuesta ENSANUD ya está en procesos y nos van a dar datos, esperemos que mucho mejores que esto. En relación con los estados, la media nacional es la línea negra. Los estados que están por debajo de la línea nacional son estos, y uno pensaría, bueno, pues son los estados más pobres o los estados como que tenemos cierto sesgo de pensar por los del sur, los del sureste, que tienen menos acceso a servicios de salud. Sí, por ahí están algunos del sur-sureste, pero está Baja California, ¿sí? Está Chiapas, como ya comentamos, está el Estado de México, que no es un estado, parece ser que no es pobre, pero al menos en relación con cobertura está por debajo de la media nacional. Actualidades de las vacunas, ahora sí, esto es el entorno de qué es lo en dónde estamos parados en nuestro país en relación con vacunas y particularmente DPT y polio. Vacunas de pertussis o de tosferina. Las vacunas de pertussis usualmente toman estos 4 componentes, todas ellas en mayor o en menor medida 2, 3 o 4 de ellos para hacer una vacuna. Y esos componentes son componentes de la misma bacteria que tienen potencial antigénico, entonces al inyectarlos en la persona, inyectarlos en el paciente, genera una respuesta inmunológica. Dependiendo de la purificación o del manejo que se le dé a estos componentes, una vacuna va a ser más eficaz o menos eficaz, va a ser más inmunogénica o menos inmunogénica. Solamente así como cultura general, hay que recordar que las siglas, dependiendo de cómo escribamos DPT, es lo que queremos decir y esa es la vacuna a la que nos referimos. Cuando lo escribimos con mayúsculas, como esta de acá abajo, vamos primero por la más viejita, en mayúsculas, y en ocasiones ponemos la W. La W es de whole cell, que quiere decir células completas, pero en español no le ponemos la W porque nos hacemos bolas. Y cuando tú tienes DPT o DTP solamente en mayúsculas, quiere decir que es la vacuna DPT de células completas. Cuando tenemos en mayúsculas, pero le ponemos una A antes o después de la P, lo más correcto es que sea después de la P, quiere decir que es una DPT acelular. Acelular, ¿qué quiere decir? Que no ponen toda la bacteria de pertussis, sino que solo ponen ciertos determinantes antigénicos que les mostré anteriormente. Y cuando tiene dos siglas en minúsculas, que es la D de difteria y la P de pertussis, estas vacunas están en minúsculas porque quiere decir que tiene el antígeno reducido, ¿sí? Y ese antígeno reducido con tétano normal, porque está en mayúsculas, quiere decir que son vacunas especiales para niños mayores de 7 años. ¿Por qué le reducen el antígeno a la DPT? Porque si le ponemos nos aplicamos una DPT de estas, de las normalitas, de los niños pequeños, se las aplicamos a un adulto, se va a sentir muy mal, es muy reactogénica, ¿sí? Por eso le tienen que bajar. Ahorita le voy a ejemplificar mejor esto. Estas son las vacunas contra pertussis que existen. Estas son las vacunas, las primeras 3 de células enteras, que pueden ser DPT y se pueden combinar inclusive con algún otro antígeno como Haemophilus influenza, se pueden combinar con polio y se pueden combinar con hepatitis B. Y dependiendo de las combinaciones que hagan, es una vacuna DPT o trivalente, es una vacuna tetravalente o cuadrivalente, como le quieran decir, pentavalente y hexavalente, ¿sí? Estas son las vacunas que están disponibles. En la actualidad, en nuestro país, tenemos disponible vacuna hexavalente, la vacuna pentavalente ya está cayendo en desuso, por ahí
Probablemente puedan encontrar alguna, pero si encuentran alguna, chequen la caducidad, porque a lo mejor ya caducó. ¿Y qué quiere decir esto? Vean que las diferentes marcas comerciales, que están por ahí los nombres, que no alcanzo muy bien a ver muy bien hasta allá, pero vean, la cantidad de antígeno que tienen de difteria es el mismo. La cantidad de antígeno que tienen de tétanos es el mismo. ¿Sí? La cantidad de antígeno que tienen, en caso de que se trate de hepatitis B, hemófilos influenza tipo B, hepatitis B y polio, es prácticamente el mismo para todas. ¿Sí? Lo que varía en las diferentes marcas comerciales son los determinantes antigénicos que le ponen. Le ponen pertactina, le ponen toxina pertussis, le ponen hemaglutinina filamentosa, dependiendo de lo que le pongan. Y eso hace vacunas distintas, pero que tienen la misma finalidad. Y cuando las comparas, todas ellas, pues prácticamente todas ellas tienen básicamente la misma inmunogenicidad. Ventajas es que las vacunas de células completas son vacunas muy reactogénicas, producen más fiebre, más dolor, más molestia, más irritabilidad cuando se aplican, a diferencia de las vacunas acelulares. Prácticamente ya no hay vacunas de células completas en México, las vacunas acelulares son las que vinieron a cambiar. Pero ¿se acuerdan la gráfica de la revista Science en donde hay un rebrote, una reemergencia de pertussis? Bueno, empezaron a relacionarlo con esto, con la aplicación de vacunas acelulares, porque como eran menos reactogénicas, también intuían que eran menos inmunogénicas y por eso los niños están menos protegidos contra pertussis y eso hacía que se enfermaran. ¿Sí? Vamos a ir aclarando esto. Estas son las vacunas que hay disponibles, tetravalente, pentavalente. Pentavalente pueden ser de varios tipos, dependiendo del antígeno que se le agrega, hemófilos influenza tipo B o hepatitis B. Esta pentavalente es la que estaba disponible en México. En la actualidad, en nuestro esquema de vacunación y en el medio privado está disponible hexavalente. Y lo que nos atañe el día de hoy es esta vacuna, tetravalente. ¿Cuál es el lugar de esta vacuna tetravalente? ¿Dónde tenemos que aplicar esta vacuna o no tenemos que aplicarla? ¿Sí? ¿Dónde tenemos que meter esta vacuna? Es a lo que vamos. ¿Cuál es la recomendación de tosferina? Las recomendaciones de la CIP, del CDC de Estados Unidos en este primer semestre del 2020 recomiendan la aplicación de una serie primaria a los 2, 4 y 6 meses, después una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses y un segundo refuerzo entre los 4 y los 6 años. ¿Sí? Ese es el esquema completo de DPT. Si esa DPT la tienes combinada con 4, con 5 o con 6, tienen que ser 5 dosis. Si de los otros antígenos ameritan menos, pues ahí tienes que empezar a hacer combinaciones de le pongo una hexavalente, luego una pentavalente, luego una tetra, pero una DPT, y eso se nos complica un poco, ¿no? Tosferina sigue siendo un problema, entonces tenemos que seguir aplicando vacuna de tosferina. ¿Qué vacuna? La vacuna acelular, que es la que tenemos disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Es una vacuna menos reactogénica. Se piensa o se cree que estos brotes que han ocurrido en países latinoamericanos, en Estados Unidos, que es el que más reporta o empezó a reportar inicialmente esos brotes, Canadá, Europa, otros países de otras partes del mundo, empezaron a relacionar esos brotes de tosferina, ese aumento de casos con la utilización de vacunas acelulares. Fue algo que se empezó. ¿Y por qué? Se fabrican de diferente manera las vacunas acelulares con las que tienen células enteras. Se dice que las vacunas de células enteras pudieran ser más eficaces, pero el término es más inmunogénicas que las vacunas, las de células completas más que las de células, las acelulares, perdón. Se han hecho estudios en modelos animales en donde aparentemente estas vacunas de células completas son más inmunogénicas y brindarían, entonces, ¿qué estamos haciendo aplicando vacunas acelulares? ¿No creen? Pero bueno, hay otros estudios y esos datos iniciales después se fueron corroborando para decir, no, espérense, las vacunas acelulares son igual de inmunogénicas que las vacunas de células completas, son menos reactogénicas y son igual de inmunogénicas. Sí, realmente hay estudios en donde se ha documentado la disminución en la eficacia, en la inmunogenicidad de estas células, de estas vacunas acelulares. Sin embargo, en términos globales, en términos de salud pública, son vacunas que se pueden y se deben de seguir utilizando. ¿Sí? Entonces, ya no le busquemos en aplicar o en buscar vacunas de células completas, hay que aplicar las vacunas que tenemos disponibles y la Organización Mundial de la Salud establece que ambas vacunas presenten una excelente tolerabilidad y son vacunas que se deben de aplicar. Si vives en un país pobre y no tienes de células, las vacunas acelulares son más caras. Si vives en un país pobre y no tienes vacunas acelulares, pues pon las vacunas de células completas, que es lo que hacíamos nosotros hace 10 años.
Y eso tiene que ver o está en función de la duración de la inmunidad. Se pensaba o se dice que las vacunas acelulares tienen una disminución en la inmunidad, en la duración de la inmunidad en comparación con las en las vacunas de células completas. Pero en estos estudios que ya fueron publicados hace un tiempo, se demuestra que prácticamente la inmunidad es la misma, ¿sí? La duración de la inmunidad es la misma en las dos. Lo que sí necesitamos es esto. Si la inmunidad dura 6 años, ¿qué tenemos que hacer después de que aplicamos la última vacuna de pertussis a los 4 años? Pues 6 años después tenemos que aplicar un refuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Pues para levantar los anticuerpos, ¿ok? Si la mujer está embarazada, le tenemos que aplicar una dosis y nunca ha recibido vacuna de pertussis, hay que aplicarle. Y la recomendación inclusive en las embarazadas es en cada embarazo aplicar una nueva dosis de vacuna de EPT acelular. Y vean, la infección natural tampoco crea inmunidad permanente. Yo ya me enfermé de tosferina cuando tenía 15 años y ahorita pues ya la tosferina no me hace... No, te tienes que vacunar como quiera, porque la inmunidad natural te va a dejar solamente, te va a generar protección durante alrededor de 15 años, ¿sí? Nosotros que somos personal de salud, atendemos niños pequeños, vamos al cunero, recibimos niños, tenemos que aplicarnos la vacuna de EPT acelular para el adulto, para disminuir la aportación de pertussis y no diseminar a los niños pequeños. Nosotros somos personal de salud que obligatoriamente nos tendríamos que aplicar la vacuna, pero no es la de EPT que les comentaba, ahorita les enseño cuál es. Causas probables de esta reemergencia. Entonces, ¿por qué reemergió la DPT? Una es que hay una mayor sensibilidad y especificidad del sistema de vigilancia epidemiológico. Buscamos mejor y encontramos más. Y no solamente buscamos mejor y encontramos más, sino que tenemos mejores recursos tecnológicos como el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa y otros estudios moleculares que nos generan resultados muy rápidos y altamente sensibles y específicos. Y por eso empezamos a ver una mayor cantidad. Si ustedes se dan cuenta, empieza a repuntar toda esta tecnología en infecto y empiezan a aumentar un montón los casos de tosferina también, ¿sí? Y nos sensibilizamos de que hay tosferina viendo estos casos y buscamos más, ¿sí? Entonces, por eso probablemente reemergió. Hay cambios en la edad de afectación en los casos atípicos, las coberturas de vacunación insuficiente, ya demostramos aquí en el país. Sí tenemos buenas coberturas al final del día, ¿sí? En la fotografía final del país sí tenemos buenas coberturas, sin embargo las estamos retrasando. Son coberturas retrasadas. El niño de 6 meses que se vio haber aplicado la vacuna a los 6 meses, se termina vacunando a los 8, a los 10, a los 12, pero se termina vacunando, ¿sí? Y eso de cierta manera va generando esa inmunidad de rebaño que tenemos que tener. Y por eso no tenemos brotes tan tremendos como otros países. Por eso el sarampión no nos ha hecho nada aquí a nosotros. Porque aunque lo aplicamos tarde la vacuna y aunque ahorita tenemos broncas de que no hay, no nos va a hacer gran cosa porque tenemos buenas coberturas, retrasadas, pero tenemos buenas, ¿sí? La eficacia de la vacuna es del 70 al 90% luego de 3 dosis, como ya comenté. La corta duración de la inmunidad, todo esto aumenta o genera que reemerja la vacuna. Y esta es la vacuna que les comentaba. Este es un reporte de enero 24 de este año, en donde vienen las recomendaciones de la vacuna TDPA. Estas son las 2 marcas comerciales disponibles en el mercado y son vacunas que están autorizadas desde los 7 años, desde los 10 años en adelante hasta los adultos. Esta es la vacuna que nos debemos de aplicar todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros tenemos que tener aplicada esta vacuna. Y vienen acá recomendaciones del fabricante y recomendaciones off-label. O recomendaciones fuera de la recomendación propia de la vacuna. ¿Y cuáles son estas? En algún momento que no había vacuna pentavalente, la pregunta era, oye, no hay pentavalente, ¿le aplico una DPT de estas? Aplícala, ¿sí? Le vas a poner menos antígeno. Es una recomendación fuera pero es lo único que tenemos. Apliquémosla, ¿sí? No es lo más correcto, pero pues es lo mejor que podemos hacer en ese momento. ¿Okay? Niños menores de 7 años, ¿podemos aplicarla? Sí la puedes aplicar, pero es una recomendación fuera de la recomendación propia de la vacuna. Antes hablaba mucho de neumococo, ¿se acuerdan que a cada rato hablábamos de neumococo por acá y nos traían por todos lados? Ahorita el neumococo como que ya se apagó y la vacuna de neumococo que se debía aplicar en adultos, esa famosa 13 valente, pues como que ya no hay tanta recomendación, hay cosas, después hablamos de eso, ¿no? Y el niño le pasaba el neumococo al adulto, pero también el adulto le pasaba la bordetela al niño. ¿Sí? Esos adultos tosedores crónicos, es que fuma, es que está viejito, es que, no sé, hay mucho polvo, es asmático, a lo mejor es tosferina.
Acuérdense que la tosferina no nos va a producir coqueluche a los adultos, ni coqueluche ni tos en excesos, solamente va a ser tos crónica, ¿sí? Entonces esa tos crónica que a lo mejor tenemos, es la bordetela que está ahí persistiendo, ¿no? Entonces vamos al cunero y ya embarramos a todos los chamacos, ¿no? Entonces, poliomielitis. ¿Quién ha visto quién alcanzó a ver casos de polio así como tal? ¿Quién vivió esto? Lo de los pulmones de hierro, en donde todos estos niños con polio, en donde había parálisis diafragmática, se tenían que meter en estos pulmones de hierro y se llenaban todas estas salas de atención de estos niños. Esto ya desapareció, esto ya no existe, ya no vemos estos casos de polio, esos pacientes con polio. Probablemente mis amigos tienen mi edad, los que están enfermos y pues en ese momento todavía no se erradicaba la polio en el país. Entonces, la erradicación, los esfuerzos han disminuido un 99% en los últimos 2 decenios. La transición de OPV, vacuna Sabin trivalente, a OPV bivalente. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 tipos distintos, 3 serotipos de virus de poliomielitis y se denominan 1, 2 y 3. Las vacunas Sabin y la Salk, las dos tenían ambas vacunas los 3 serotipos. En la vacuna oral ya le quitaron el serotipo 2. ¿Por qué? Acá abajo viene la explicación. El último caso que hubo de serotipo 2 fue en 1999 a nivel mundial. El último caso del serotipo 3 fue en Nigeria en el 2012. La certificación de la erradicación del tipo 2 fue en el 2015. Quiere decir que ya no hay tipo 2, virus tipo 2 de polio, ya no circula en el mundo. Entonces, pues deja la vacuna OPV. ¿Por qué no dejas la vacuna OPV? Si ya no hay, pues sigue dándole. ¿Cuál es el problema de que dejes el virus? Sí hay problema y por eso hubo necesidad de quitar ese virus de la vacuna oral. El único que queda vivo o que queda circulando es el tipo 1, que desde el 2016 ya no circula en África, pero sigue circulando en 3 países que ya les había dicho: Nigeria, Afganistán y Pakistán. Ahí sigue circulando. Hay un certificado que se dio por parte de la Organización Mundial de la Salud en octubre del año pasado, en donde certifica que el poliovirus tipo 3 ya no está circulando a nivel mundial, ¿sí? Y como que era así como que para hacer un show, para hacer una fiesta mundial, pero casi nadie se enteró de esto, ¿sí? ¿Cuántas enfermedades se han erradicado en la historia del mundo con vacunas? Solamente 3: viruela, polio tipo 2 y polio tipo 3, ¿sí? Y casi nadie se enteró de esto. Y hoy en el radio, venía escuchando el radio en el carro. ¿Sí saben que hoy es el Día Internacional del Gato? ¿Sí? Los que quieren a los gatos y los que se los comen y los que los patean y todo, felicidades. El Día Internacional del Gato el gato tiene 3 celebraciones al año de Día Internacional, ¿sí? Y hoy me llegaron un montón de memes y de fotos de gente que está celebrando sus gatos, pero erradicamos el serotipo 3 de polio hace unos meses y nadie dijo nada, ¿sí? Entonces, pues qué triste, ¿no? Pero bueno, ya tenemos 3 virus erradicados del planeta: viruela, tipo 2 de polio y tipo 3 de polio. ¿Cuál es la diferencia de las 2 vacunas? Ya sabemos, la vacuna Sabin es una vacuna que se da vía oral, la vacuna IPV se administra intramuscular. La OPV, la vacuna de Sabin, tiene el virus, es incorrecto decir vivo, es un virus que está atenuado. El virus está vivo, está viable, se puede replicar. Si tú das la vacuna de Sabin, se toma la vacuna el bebé, el niño, se replica en el intestino y le empieza a eliminar. Y eso es el problema de que siga circulando el serotipo 2, ¿sí? La IPV, en cambio, son virus inactivados, o para términos más sencillos, virus muertos, que eso no circulan, eso no hay circulación y no se replican en la persona. Entonces, la vacuna OPV pasó de ser trivalente y como ya no circulaba el serotipo 2, le quitaron el 2 y la dejaron solamente con 1 y con 3. Y la vacuna IPV, como son virus que no circulan, pues ahí sí le dejan los 3 virus, ¿sí? Esa es la diferencia y es el cambio que hubo hace unos años. ¿Por qué hacer esto? Hay dos términos relacionados con la utilización de vacunas de polio oral. Uno, que yo creo que todos están familiarizados, es polio paralítica relacionada con la vacuna. Por cada 750,000 dosis de vacuna de polio que tú das, en la primera dosis, hay un caso de polio paralítica por esos virus de la vacuna, ¿sí?
Y hay otro término que se llama poliomielitis causada por poliovirus circulante derivado de la vacuna. Quiere decir, no es la vacuna que tú le diste al paciente, es la vacuna que le diste a toda la población, que se están eliminando en las aguas negras y los niños se enferman por ese virus que está circulando. Esas son las dos maneras en que el virus de polio en la vacuna Sabin nos puede producir daño. ¿Sí? Y es por eso que dijeron, bueno, si ese virus está viable y está circulando, vamos a sacarlo de circulación. ¿Cómo lo sacamos de circulación? La vacuna Sabin, vamos a quitarle el serotipo 2, que fue lo que se hizo. Para eliminar la poliomielitis tenemos que eliminarla, la polio paralítica asociada a la vacuna. Es decir, ¿cómo eliminamos eso? Dejando de utilizar polio oral. Pero mientras no puedas dejar de utilizar polio oral, ¿cómo le haces? Tienes que eliminar los poliovirus circulantes derivados de la vacuna, de los cuales el serotipo 2 cuenta por el 40% de los casos, más del 90% de los que circulan, y ese serotipo 2 tiene también otra bronca, de que interfiere con el serotipo 1 y con el 3, y genera menos respuesta protectora de esos. Entonces el serotipo 2 es un asco, ¿sí? Es un problema tremendo que lo que genera es que te da broncas directamente al paciente, te da broncas a los que están alrededor y te da broncas cuando le administra la vacuna porque genera menos protección para los otros dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarlo. Por eso las vacunas de polio oral que estén circulando, que estén actualmente en venta, solamente deben de tener estos dos serotipos. Eso es lo que se va a hacer, porque ya no circula desde el 99. A pesar de todo esto, sigue pasando esto. Sigue habiendo casos en donde sigue circulando el virus de la polio, pero el relacionado a la vacuna, ¿sí? Y sigue siendo el tipo 2 en 5 países, y son estos países entre África y Asia en donde sigue circulando este serotipo 2. ¿Qué hay que hacer? Quitar el serotipo 2 y generar una vacuna OPV, una vacuna oral con 1 y con 3, y la vacuna IPV con 1. ¿Y cómo hacer ese switch o ese cambio? Si yo le estoy dando Sabin, ¿cómo cambiarle IPV? Hay que cambiarla de manera gradual, hay que suspenderla. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que se optó por parte de la Organización Mundial de la Salud es, empieza a aplicar IPV, y cuando tengas una aplicación ya constante de la vacuna Salk, de la vacuna de IPV, es cuando puedes decidir quitar Sabin. Si quitas Sabin y le empiezas a aplicar IPV y tienes escasez de IPV, te vas a meter en problemas. Entonces no puedes hacerlo de esa manera así tan tajante, ¿sí? Lo que tienes que hacer es, en determinado momento tienen que estar las dos vacunas disponibles, y cuando ya adquieras esa seguridad. Y luego le seguimos metiendo más broncas a todo. La bronca es de que la vacuna IPV se prevé o se cree que probablemente pueda haber escasez en algunos momentos por toda esta demanda tan tremenda que va a haber de vacuna. Entonces, si quitas tempranamente la OPV, la vacuna Sabin, y luego no alcanzas con la IPV, pues te vas a quedar a medias. Entonces se nos complica bastante. Ahora tú dices, pero pues no hay polio. No, sí sigue habiendo polio, y el problema es esto. Esos países con polio endémica siguen siendo endémicos, y está bien difícil porque tienen problemas sociales y problemas culturales, tienen problemas económicos muy importantes en donde no se puede erradicar. Y en estos países vean que en ellos sigue circulando BP1. BP1 es el virus de polio natural, tipo 1. Ya no circula el 3, ya no circula el 2, pero sigue circulando el 1, ¿sí? Y es cuestión de que todo lo que está alrededor de estos países, que también muchos de ellos están en conflicto, empiece a haber este traslado de personas, de migrantes, como normalmente ocurre en países en conflicto económicos o bélicos, para que vuelva a aprender todo esto. Y entonces tengamos un sarampión, ¿sí? O un ejemplo como lo que ha ocurrido con sarampión, ¿no? Estamos preocupándonos por coronavirus, y ahorita la moda es coronavirus, y no le hemos puesto mucha atención a polio, no hay que perderle el ojo a polio, ¿no? Y luego esto, dices, Afganistán queda bien lejos, ¿no? No pasa nada. Esto fue en Venezuela. En Venezuela hubo un caso que tenía sospecha de poliomielitis, ¿sí? De un paciente por virus de polio circulante natural. Se descartó, pero todos estamos al tanto de la problemática que ocurre en Venezuela, y eso también puede contribuir a que haya brotes, o que empiece un brote de polio aquí en América.
Y llámese Venezuela, llámese Haití, llámese algún país que pueda entrar en conflicto y puede empezar con brotes. Entonces, no estamos exentos, tenemos que seguir aplicando. Esta es una tabla general en donde todo lo que acabamos de comentar de la diferencia entre la vacuna Sabin con la vacuna de Salk está aquí concentrado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ir quitando vacuna oral mientras vas metiendo vacuna IPV. ¿Sale? ¿Cuáles son las recomendaciones de la vacuna de polio? Las recomendaciones son 4 dosis, ¿sí? A los 2, 4, 6 a 18 meses puedes aplicar la tercera dosis y a los 4 y 6 años. Son 4 dosis. Entonces, teóricamente, si tú pones estas 4 dosis, 2, 4, 6, y nosotros aplicamos la vacuna hexavalente a los 18 meses, que tiene vacuna de polio, ya estamos aplicando los 4, ¿no? Entonces, a los 4 años, ¿hay que aplicar o no hay que aplicar? Despuesito hace una acotación la misma CDC en donde dice, tienes que administrar la última dosis a los 4 años o después y al menos 6 meses de la dosis previa. Es decir, teóricamente lo que tendríamos que hacer nosotros es aplicar la vacuna hexavalente, por ejemplo, que ya la aplicamos aquí, 2, 4 y 6 meses, a los 18 meses no aplicar polio para aplicar esa cuarta dosis a los 4 años, ¿sí? Pero eso se nos complica. Y después dice, bueno, puedes administrar más de 4 dosis de polio, ¿sí? Lo recomendable es no menos de 4 y que la cuarta no sea antes de los 4 años. Entonces, si aplicamos la vacuna nosotros a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, a los 18 meses ya llevamos 4 dosis, pero no cumplimos el requisito de los 4 años y tenemos que aplicar esa dosis a los 4 años. Entonces, para los 4 años ponemos hexavalente, ya está como que sobrada, ¿no? Y es el meollo de toda esta plática llegar a esto, ¿no? A esta conclusión. Y esta es la propuesta de la vacunación. Esta es la que les había enseñado, ya nos quedan 3 diapositivas o 4. Esta es la propuesta que hicimos en el 2007 y esta es la nueva propuesta. Ahí disculpen que no salió tan bonita como la anterior, pero bueno. Aplicar BCG al nacimiento. Me voy a ir así rapidín para ponerle más atención a lo que debe ser. BCG al nacimiento, sí, sigamos aplicándola. Después, si quieren, platicamos sobre BCG. Después, la vacuna de hepatitis B al nacimiento, sí, esa vacuna se debe seguir aplicando. Idealmente debe ser al nacimiento en las primeras 12 horas, como ya todos sabemos. Se cumple o no se cumple, es otro boleto, pero bueno. Y después, vacuna hexavalente. Ya tenemos vacuna hexavalente disponible en el sector salud. Probablemente hay algunas pentavalentes rezagadas que todavía están ahí saliendo, pero eventualmente van a cambiar hexavalentes. En el sector privado tenemos hexavalente y ahí se cumplen las otras dosis de vacuna de hepatitis B. Entonces ya no tienes que poner hepatitis B, ¿sí? Y empiezas a aplicar las vacunas de polio, que es a los 2 meses, 4 meses, 6 meses e inclusive a los 18 meses. Aplicas esas vacunas, esas dosis hasta los 18 meses y después llega la vacuna de los 4 años, que quedó acá enfrente. Tienes que aplicar una quinta dosis para cumplir las 5 dosis de DPT y tenemos que saldar el requisito de aplicar esa vacuna de poliomielitis a los 4 años. Le tienes que agregar polio a esa DPT. Y esa tetravalente es lo que viene a entrar a los 4 años para la aplicación en este. ¿Se puede aplicar a otras edades? Sí, se puede aplicar a otras edades la vacuna tetravalente. Si se te acaba el hexavalente o te pasó algo y no encontraste hexavalente por alguna razón, pues ponle tetravalente, ¿sí? Si el niño tiene 12 años y no encuentras otra vacuna, ¿puedes aplicar tetravalente? Sí, puedes aplicar tetravalente. Sin embargo, las recomendaciones a las edades sugeridas están en función de que los estudios de investigación se hicieron para esas edades. Si lo utilizas fuera de esas edades, muy probablemente vas a tener beneficio, pero no está bien documentado, ¿sí? Entonces, esta es la recomendación, esta es la propuesta, no es estricta, es una propuesta que yo hago, nadie más la hace. Y vienen otras vacunas por ahí también, rotavirus, 2 o 3 dosis, dependiendo de la vacuna de rotavirus que utilices, varicela, hepatitis A al año de edad, vacuna de meningococo, que hay controversia, ¿la utilizas o no la utilizas? Yo personalmente sí recomiendo que se utilice a las edades que están aquí recomendadas. Vacuna de neumococo, esa tercera dosis a los 6 meses. Influenza, ya sabemos todos, triple viral. La vacuna VPH a partir de los 9 años, en tanto niños como en niñas, la cuadrivalente, y 6 meses después, son 2 dosis solamente. Y está TDPA, una revacunación entre los 10 y los 11 años. ¿Por qué? Porque la última DPT que aplicamos es a los 4 años, entonces acuérdense que la inmunidad baja 6 años después y baja alrededor de los 10 a los 11 años. Entonces
Entonces ahí es donde debes de agarrar a los adolescentes y aplicar esa TDPA, pero es una TDPA distinta, acuérdense, por las siglas más en minúsculas, ¿no? Y mero bajito está dengue. Dengue con todas sus particularidades, es una vacuna que se ha demostrado eficaz, está envuelta en algunos embrollos ahí en relación con ciertas reacciones adversas, que no es el propósito de esta plática, es una vacuna recomendable en personas que ya han padecido dengue. Sí, es una vacuna que se va a aplicar. Y esta es una propuesta de vacunación en Monterrey. Ustedes la pueden modificar, la pueden mover, la pueden, o la pueden promocionar, ¿no? Sin ningún problema. Déjenle mi nombre ahí, ¿no? Para que también yo. Conclusiones. DPT, el esquema completo son 5 dosis y el refuerzo en la adolescencia, ¿sí? Poliomielitis, el esquema completo son 4 dosis o 5 dosis, dependiendo de esa última dosis a los 4 años, como ya comentamos. Difteria es una enfermedad en vías de erradicación a nivel mundial. Está erradicada en México, pero a nivel mundial está todavía en vías. Tétanos es imposible erradicar. ¿Por qué? Porque tétanos se adquiere por sustancias en suelo orgánico y pues es muy difícil que erradiquemos tétanos, no se va a erradicar nunca. Tosferina es una enfermedad reemergente, por lo que ya comentamos. Poliomielitis es una enfermedad casi erradicada. Ya está un pelito de la erradicación, pero pues necesitamos seguirle echando ganas porque así nos pasó con sarampión. DPT celular contra células completas, ya comentamos, es la misma efectividad. Utilicemos la celular, perdón. La BPO va a estar en desuso por el riesgo de circulación del virus vacunal, como ya les comenté. Uso cada vez más frecuente de vacunas combinadas, vacunas tetras, pentas, hexas y otras cuantas, la cuadrivalente viral y todas estas vacunas que disminuyen piquetes, disminuyen espacio físico a ocupar en el refrigerador, disminuyen por cuestiones de logística, disminuyen bastante o nos simplifican bastante, entonces es el futuro que estamos viendo. Y finalmente considerar la propuesta del esquema de vacunación que les compartí. Gracias. Muchas gracias al doctor Martínez Longoria. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Primero para quienes nos están siguiendo por internet. Sí, buenas noches, doctor César. Tenemos 5 preguntas que surgieron aquí en la transmisión en línea. La doctora Yolanda Valdés está mencionando de cuál estrategia seguir con los padres de hijos antivacunas. ¿Qué hacer cuando a los 10 a 12 años no tienen vacunas de DPT ni de neumococo, pero ahora sí se quieren vacunar? ¿Cuál esquema seguir? En el caso de las personas del retraso de vacunas, dependiendo de la situación que ocurra, hay tablas muy sencillas de seguir de cómo actualizar los esquemas de vacunación. Por ejemplo, el caso particular que comentan, si no tienen vacuna de DPT en toda su vida, pero ya tienen 10 a 12 años, se tienen que aplicar 2 dosis de la vacuna con una separación de alrededor de 4 semanas, 8 semanas. Vacuna de neumococo, después de los 2 años de edad, la vacuna conjugada pues, no tiene mucha eficacia porque ya disminuye la incidencia de la enfermedad grave, entonces ya después de esa edad no estuviera recomendada a menos de que tuviera algún factor de riesgo el paciente. Sin embargo, hay tablas muy sencillas en donde, dependiendo de la edad y dependiendo de la vacuna que quieras utilizar, vienen los intervalos de tiempo entre una dosis y la siguiente para poderlas aplicar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. El doctor Héctor Garza pregunta sobre si existe una indicación absoluta para la aplicación de la vacuna DPT a celular al médico pediatra. Una indicación absoluta. Las indicaciones están relacionadas con no tanto el factor de riesgo del médico de enfermar, sino el factor de riesgo de transmitir la enfermedad. Entonces, es una recomendación relativa, realmente. Sin embargo, es una recomendación que a mi parecer tendría que tener un grado de obligatoria en todas las personas, todos no solamente los pediatras, todas las personas que atienden a niños pequeños. Inclusive la recomendación pudiera ir un poquito más extensa a guarderías, a personas que atienden niños en guarderías que no necesariamente son médicos o enfermeras. Todas las personas que tengan contacto con niños pequeños se tienen que aplicar la vacuna de DPT a celular. Esta de antígeno reducido, como ya comenté. Esa sería la mejor recomendación. La siguiente pregunta la hace el doctor Roberto Guadalupe Rodríguez
Y pregunta sobre la inmunogenicidad del componente de la hepatitis B. ¿Será la misma cuando viene combinada con hexavalente en comparación con la vacuna individual? Sí, muy buena pregunta. Si ustedes recuerdan, hace unos años hubo otra vacuna hexavalente que tuvo que salir del mercado porque no generaba un adecuado aumento de anticuerpos, pero de la fracción de hepatitis B, y por lo tanto tuvo que salir del mercado en ese entonces. Las nuevas vacunas hexavalentes disponibles en el mercado tienen una adecuada inmunogenicidad a pesar de la combinación con otros 5 antígenos. Entonces, la respuesta directa es sí, tienen adecuada inmunogenicidad y no se altera o no disminuye la protección contra hepatitis B al combinarlas con otros 5 antígenos. El doctor Elmer Fontes pregunta si debería desaparecer la vacuna TD del sector salud. La vacuna TD, no, va a tender a desaparecer por cuestiones de logística y cuestiones de producción de las empresas. Es muy probable que tienda a desaparecer, pero es una vacuna que sigue siendo muy útil en las personas que ya recibieron los adultos que ya recibimos una dosis de vacuna DPT, estamos protegidos contra pertussis, ¿sí? Si yo tengo un accidente y necesito protección contra tétanos, debo recibir TD, ¿sí? No es necesario que reciba la fracción pertussis, porque pertussis con una dosis sería suficiente, ¿no? Ya para nuestra edad. Entonces, esa sería la utilidad principalmente de la fracción de tétanos. Esa sería la utilidad de la vacuna TD, pero como les comento, es una vacuna que ya no hay tétano sola, ya no hay vacuna de tétano sola, solamente hay TD y DPT. Eventualmente, yo creo, es una opinión personal, que va a desaparecer también la vacuna TD para dejar DPT. Entonces, cuando tengamos un accidente o tengamos un paciente con un accidente que amerite vacunación contra tétanos, le vamos a aplicar DPT. Y si es cada 10 años y sigue teniendo accidentes o vive en un área endémica de alta incidencia de tétanos, pues vas a tener que recibir la vacuna cada 5 años. Y te va a proteger muy bien contra tétanos y muy bien contra pertussis. Pero pues no le hace daño. Tenemos una de las últimas preguntas. Sí. Según el esquema que está recomendando, dice que se aplicarían 4 dosis de hepatitis B. Sí, así es. De hecho, son 5 dosis de hepatitis B. La hepatitis B al nacer, más 1, 2, 3, 4 dosis en la hexavalente. ¿Sí? Eso ha creado ciertos argumentos en favor y en contra de esto en relación con la cantidad de antígeno de hepatitis B. Una, no aumenta el riesgo de reacciones adversas por aumentar, al aplicar una mayor cantidad de veces la vacuna de hepatitis B no hay ningún problema. Genera una protección igual que si aplicara las 3 dosis solamente, pero por cuestiones de facilidad de la aplicación de vacunas, en lugar de tener una vacuna hexavalente, luego una pentavalente sin hepatitis B, luego a los 18 meses ya no necesitas hemófilos y quita la hepatitis B sería un rollo. Entonces nos simplifican la vacunación con la aplicación de las vacunas así. Cumplimos el requisito mínimo indispensable de algunas de ellas, que son 5 dosis, como DPT, y a lo mejor nos pasamos un poco con el requisito de hepatitis B. Uno de los argumentos también es, ¿para qué aplicar hepatitis B al nacimiento? Hepatitis B al nacimiento es para esos niños que no sabemos que pueden ser hijos de madres con hepatitis B, y por eso la aplicación de esa vacuna en las primeras 12 horas de vida, para ayudar a disminuir el riesgo de que estos niños se infecten con hepatitis B. Ese es el beneficio de la vacunación de hepatitis B al nacimiento, pero no hay ningún problema si aplicamos esas 5 dosis de vacuna hepatitis B. Y por último, esta ya no es una pregunta, solamente es compartir un mensaje. El doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, vicepresidente de CONAPEME, extiende la bienvenida a los pediatras que se acaban de afiliar al Colegio de Pediatría de Nuevo León. Felicidades a todos ellos. Muy bien, si hay preguntas del público asistente. Muy bien, pues vamos a darle nuestro agradecimiento y reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría al doctor Martínez Longoria por su brillante participación en esta sesión. Gracias, doctor. Gracias. La foto. Muchas gracias. Ya está, doc. Gracias.
Bueno, pues agradecemos nuevamente al personal de Sanofi, quienes están participando en la realización de esta sesión. Tenemos la presencia de la gerente nacional, Cristian Rodríguez, de la gerente regional, Alejandra Pérez, y del gerente médico de Sanofi, el doctor Salvador Pineda. Muchas gracias. Que disfruten la cena.